Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos a todos su presencia en la tarde de hoy. Antes de comenzar, quiero comentarles que el chat se encuentra activo para que nos escriban sus preguntas, las cuales serán transmitidas al conferencista una vez haya terminado. Ahora sí me permito dar inicio oficialmente a nuestro webinar y para eso invito a nuestro conferencista, el doctor Jonathan Adie, que es magíster en desarrollo social y especialista en diseño y evaluación de proyectos, a que nos contacte. Muy buenas tardes, doctor Jonathan, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Muy todos. bien, gracias. Ya, no lo podía ver, pero ya está transmitiendo. Listo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Adie y pues bueno, hoy vamos a tocarles unos temas de Big Data y Data Analytics referente a unos procesos de Industria 4.0. Me permiten y les voy a compartir pantalla un momento para colocarle la presentación y allí con base a eso empecemos enseguida pues con los temas a tratar como tal. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, Sí, aquí lo señor. vemos. Listo, ok. Bueno, lo primero es, son temas de pronto para algunos complejos, porque seguramente en algún momento algunos han escuchado referente a esto o en su defecto debido al tipo de empresa, algunos de pronto desconocen algunas terminologías. Entonces voy a intentar de ser lo más claro posible. Voy a intentar de pronto de explicar algunos temas y con base a esos temas les explico unos ejemplos para que de alguna forma nosotros nos vamos aterrizando a la idea que les queremos compartir como tal. Igual, cualquier duda o inquietud me pueden ir diciendo y yo con mucho gusto pues les doy claridad pues a cada uno de los de pronto de las dudas, inquietudes que tengan, ¿ya? Entonces, como lo dijo, pues no, de pronto nuestra compañera, mi nombre es Jonathan Adie, yo soy dinamizador de extensionismo tecnológico y también, pues bueno, doy clase en una universidad de pregrado y posgrado en temas relacionados. Esta presentación la vamos a dividir en tres, de pronto en tres temas importantes. Uno, al final el tema de la industria 4.0, dos, el tema de Big Data como tal, y tres, pues bueno, allí lo vamos nosotros a concentrar en temas también pues de transformación digital como tal. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a explicar pues todo lo relacionado con cada uno de los temas. Como les mencioné, ahí de pronto cualquier duda me van comentando como tal. ¿Ya? Listo. Nosotros tenemos dentro de la presentación, lo primero es la industria 4.0. Nosotros en temas de industria 4.0, eso no es un término nuevo realmente, ya eso tiene pues varios años. Y antes de llegar a eso, les voy a presentar rápidamente del por qué se conoce como industria 4.0. Lo primero es que hubo una primera industria, que es la 1. Por eso la industria 1, que ya hace pues varios siglos, en el cual se conoce como la revolución industrial. Eso es, de pronto allí nace el tema de las industrias, donde se sale a relucir el tema del ferrocarril, nacen pues las máquinas de vapor, nacen las fuentes de energía con base al carbón y pues bueno, allí ya se deja de hacer un trabajo manual a un trabajo mucho más industrial como tal. Entonces, ahí nace esa industria 4, la 1, la primera. Después viene la segunda, que es todo el tema de la revolución industrial basada en la producción de masa. Entonces, ahí entra lo que es motor de combustión, lo que son los aeroplanos, lo que son los automóviles, nace el invento pues del teléfono y la radio.
Ya el tema de comunicación obviamente se mejora un poco, ya el tema de optimización también va cogiendo un poco más fuerza y se comienzan pues a estandarizar algunos procesos como tal. Y bueno, y esa es la industria 2.0, por decirlo así. Después viene la tercera, que es cuando nace el tema del Internet, cuando nace pues el tema de la tecnología, de la información y las comunicaciones, ya las empresas no hablan de estandarizar, sino de digitalizar. Ya nosotros hablamos de datos, ya hablamos de pronto de información y allí de alguna forma las empresas ven la necesidad de comenzar a digitalizar sus procesos, ¿ya? Y se viene el tema también pues de la informática como tal. Viene después lo que nos corresponde la industria 4.0, donde ya lo que se habla en este caso es sistemas ciberfísicos de recopilación, procesamiento de información, pero además de eso está el toma de decisiones. El tema de la industria 4.0 no es simplemente capturar información, sino es el tema a final de pronto de procesamiento y toma de decisiones inteligentes. Ya existen algunos tipos de aplicaciones, de pronto de herramientas, de robots autónomos, que ahorita lo miramos, cuáles son esas herramientas de industria 4.0 que facilitan a las empresas a tomar decisiones de forma acertada. Y además de eso, en tiempo real, que eso es fundamental dentro del proceso. Entonces, industria 4.0, toda de pronto esa trazabilidad que ustedes ven en pantalla ha impactado en la industria de forma exponencial como tal y se transforma. Nosotros, de pronto ustedes que tienen empresa, obviamente uno tiene que estar allí pendiente de todos los avances tecnológicos. Entonces, eso es como la parte inicial de la presentación en cuanto a industria 4.0 como tal. Listo. Nosotros, permíteme, voy aquí. Ok. Las herramientas de 4.0, ¿cuáles son? Cuando ustedes de pronto mencionen Industria 4.0, eso lo que recopila son herramientas. Entonces, comenzamos primero pues, con los robots autónomos, donde algunas empresas, las líderes, entre otras cosas, aquí hay un alto nivel, pero de todas formas, sí empresas pequeñas pueden adoptar algunas cosas. Sin embargo, para efectos de concepto, para efectos de pronto de transmitir todo global, sí es importante que ustedes tengan claro cuáles son todas esas herramientas. Primero están los robots autónomos, que son aquellos que de pronto pueden, de alguna forma, sin necesidad de uno estar presente, ellos pueden hacer procesos de transformación y además de eso pueden, de alguna forma, casi que optimizar pues, procesos. También nosotros pues conocemos el tema de la simulación. Ya algunas empresas simulan antes de pronto de dar operaciones en algunas, casi que en algunos procesos productivos. Entonces, hay simuladores que te permiten a ti prototipar, hay simuladores que te permiten a ti pilotear, hay simuladores que te permiten a ti medir eficiencia, hay simuladores que te permiten a ti hasta disminuir esos riesgos de pronto de que ustedes pudiesen lanzar productos o lanzar tipos de servicios. Entonces, eso nos facilita a nosotros, al final, disminuir el riesgo que existe cuando uno se va a unos tipos de mercado. Están los sistemas de integración horizontal y vertical. Eso es un poco también casi que transversal el tema de la Big Data. Cuando hablamos de sistemas de integración horizontal y vertical, lo que de pronto nos referimos es que las empresas tienen unos procesos, tienen unas áreas de forma horizontal como tal. Por ejemplo, está proveedores, por ejemplo, está todo el tema de producción, está todo el tema de pronto de logística y a final de cuentas está ya el proceso final de venta a grandes rasgos. Cuando hablamos de sistemas de integración horizontal, hablamos de que cada una de ellas estén conectados como tal. Es decir, que proveedores sabe, de alguna forma puede tener información pues de venta. Producción tiene proveedores y también de logística y de venta, por decirle algo. Entonces, cuando uno habla de sistemas de integración, hablamos de eso, de cómo realmente se integran esos procesos horizontales. Y cuando hablamos de vertical, ya hablamos
lo bueno de todo esto, cómo esa información que está dentro de los procesos al final me permite a mí tomar decisiones hacia arriba. Por ejemplo, igual ahorita en las presentaciones le coloco unos ejemplos prácticos donde nosotros podemos, con información de, por decir algo, de lo más básico que es satisfacción al cliente, uno puede tomar decisiones referente a tipos de productos y servicios. Entonces, cuando hablamos de vertical, ya hablamos de no simplemente de esa integración entre procesos, sino es a nivel ya directivo de empresarial. Cómo esos datos al final a mí me sirve para tomar decisiones como tal. Después viene el tema de Internet de las cosas. Eso es un tema que ya es común dentro del mercado y de alguna forma existe lo que es la nube. Ya alguno no tiene, por decir algo, seguramente ustedes también. Yo viví la época de los disquetes, donde uno pues grababa la información allí en los disquetes y uno tenía que rogar que eso no se dañara, porque era tú guardabas la información y mejor dicho, y tenías que envolverlo en casi que en algodones para que no se te fuera a dañar. Llegaron memorias USB, llegaron algunos discos extraíbles, pero en este momento ya existen nubes, ya no hay necesidad de uno tener un producto físico para tú guardar, sino que las herramientas, por ejemplo, Gmail tiene el tema de Drive, que te puedes ahí guardar información, se mete Dropbox tiene un tema gratuito de un tamaño y ahí tú puedes guardar la información y tú tienes la tranquilidad que eso, además de después que es un sitio seguro de tener control de la información, nunca se te va a borrar porque ellos al final, pues su nube tiene datos de almacenamiento bastante grandes. Entonces, allí con el tema del Internet, uno con base a la nube puede también tomar como decisiones referentes al tema. Todo esto, al final necesita un tema de ciberseguridad. Cada vez las empresas se están digitalizando, cada vez uno encuentra mayores herramientas en la web, cada vez uno de alguna forma se convence que realmente las partes tecnológicas ayudan a optimizar, te ayudan a reducir costos, no vean al final que si a ustedes les toca pagar una afiliación en algún aplicativo web, no lo vean como un costo, tienen que verlo como una inversión, porque al final, que eso es lo bueno de todo esto, que si tú realmente vas a pagar de pronto una suscripción de un programa web, tú lo que tienes que hacer inicialmente es analizar cómo tú le sacas el beneficio a ellos. Entonces, todo eso, nosotros nos obligan a tener hoy el tema de la ciberseguridad, más control de la información como tal. La nube, como les mencioné ahorita, todo el tema de uno guardar información, fábricas aditivas de impresión, eso es lo que uno conoce de pronto, máquinas de impresión 3D. Inclusive, hay proyectos donde tú a través de una impresora puedes construir una casa, no hay necesidad de uno tener ahí el tema de construir materias primas, sino automáticamente te imprime la casa y listo, y ya está para vivir como tal. Entonces, hasta ese nivel nosotros hemos llegado en el tema de fabricación aditiva e impresión. Igual también está el tema de los escáneres 3D. Hay aparatos donde tú escaneas un tipo de producto y con base a eso identificas ciertas características que te permiten a ti poderlo de pronto prototipar. Entonces, eso hace parte de todo el tema de la industria 4.0. Está el tema de realidad aumentada, que eso es un término que utilizan algunas empresas, como Amazon utiliza full el tema en cuanto a tú comprar productos por internet. Ellos al final te piden tomar una foto pues de tu casa y con base a eso te colocan los productos y los asocia a cómo se vería un cuadro en la pared, por decir algo, de la sala. Entonces ellos utilizan el tema de realidad aumentada para nosotros mejorar el tema final de venta y satisfacción. Big Data Analytics, que ese sí es el tema que nosotros aquí vamos a tocar, y allí pues les doy todas las explicaciones y todo el tema de metodológico y además de eso, de cómo se comienza a implementar el tema. Intentaré hacerlo
para las chiquitas empresas, o sea, es decir, las micro, que ustedes de pronto pudiesen comenzar con algo y hacia futuro pensar en que todo el tema tecnológico, al final, las empresas, por muy pequeñas pues que sean, uno tiene que saberlas utilizar como tal, ¿ya? Entonces, esos son como de alguna forma algunas herramientas que nosotros tenemos en cuanto a Industria 4.0. Entonces, cuando ustedes le van a hablar empresas Industria 4.0 es porque tienen algunas de este tipo de herramientas, pero que además de eso les sirve para ser mucho más productivo como tal. Listo. Un ejemplo, les voy a presentar un ejemplo. El audio no hay problema, por si no lo escuchan, lo importante es que lo puedan ver. Dos ejemplos les voy a presentar rápidamente. Los videos no demoran más de minuto, un minuto y medio, básicamente. Bueno, el ejemplo que yo les presenté allí, ¿en qué consiste? Pues consiste en un colchón, pues que todos nosotros pues tenemos esa necesidad, en el cual ese colchón uno te puede climatizar, por decirlo así, de acuerdo a de pronto niveles corporales del cuerpo humano. El colchón es un colchón inteligente donde lo que hace es, por medio de Internet de las cosas, puede de alguna forma ayudarte a tu vida diaria. Por ejemplo, para colocarle dos cosas puntuales del video, uno es, él de alguna forma sabe exactamente en el momento en que tú te levantas y exactamente cuando te levantas, enseguida uno te prende la cafetera. Claro está, la cafetera tiene que estar conectada por medio de Internet de las cosas, tener allí algún tipo de módulo que te permita activarse como tal. Además de eso, le permite pues tener cerradura, o sea, en el sentido que si tú en algún momento se te olvidó colocarle cerradura pues a tu puerta, en el momento en que tú te acuestas y ya comienzas de pronto a dormirte, por decirlo así, él interpreta el tema y automáticamente pues le puede colocar allí activar la cerradura. Y tiene múltiples funciones. Por ejemplo, si tú los conectas a tu reloj inteligente, él también de alguna forma sabe cómo fue tu día, si realmente estuvo bastante agitado, si realmente de pronto cómo fue tu comportamiento con el latido del corazón, y el colchón de alguna forma se va adecuando a ciertas características que le permiten tener a la persona mejor calidad de vida. Eso, aunque uno lo ve así de pronto como bastante tecnológico, pero ya está en el mercado. Un valor, por decirlo así, inicial, yo creo que eso no debe estar en unos $800 más o menos, creo que debe estar por ahí, que a final de cuentas, quien inventó el tema, lo que está pensando es en la comodidad del usuario, y si uno cuando lo compra tiene que sacarle algún tipo de provecho al tema. Entonces, eso te permite a ti reducir tiempos de pronto de salida como tal, y te mejora pues la calidad de vida. Entonces, esos son productos que uno lo puede conocer como Industria 4.0. Les voy a presentar otro, pero ya pensando en el tema de satisfacción del cliente, y ahí les hago una claridad pues del tema como tal. Entonces, permíteme y les voy a compartir el otro videito, también corto. Es importante que vean la conexión que tienen ellos con los productos.
están Listo. En el tema del video, ahí hay algo particular. Por ejemplo, que la persona nunca tuvo un contacto con un vendedor. Hay clientes y hay personas que no les gusta que los atiendan. Entonces, entendiendo eso, el mismo proceso de compra de los usuarios le permiten autorresponderse, de alguna forma atenderse. Entonces, estos son, te permiten a ti tener algún tipo de satisfacción en el cual tú mismo compraste el producto, pero que además de eso tú mismo te pudiste realizar unos análisis de acuerdo a los tipos de producto como tal. Entonces, eso son algunas tiendas de pronto que se esperan hacia el futuro y que realmente uno ve que algunos cargos se van a suprimir. La tecnología, obviamente, facilita el tema de compra, mejora la satisfacción pues, de los usuarios y al final uno tiene que ir pensando en cómo uno le reduce el tiempo de pronto de decisión de compra hacia el cliente. Si uno va a comprar un producto, yo como empresa tengo que buscar mecanismos en el cual permitan que el cliente tome decisiones mucho más rápidas. Entonces, en ese sentido, entendiendo los procesos, de pronto Nike, que es la empresa que está allí dentro del video, ellos te brindan todas esas herramientas. Tú puedes comparar productos por medio de pantalla, tú puedes de alguna forma solicitar el pedido, tú puedes pagar. Ahora hay fácil, ahora uno, por ejemplo, las tarjetas de que uno tiene, nada más tú los colocas encima de pronto del datáfono y automáticamente pues te cobran. Eso hasta ese nivel estamos llegando nosotros. Yo todavía tengo la viejita que es donde uno ingresa y le toca ingresar el código. Ahí ya hay otra realmente que me toca pues cambiarla, pero ya la tecnología está que las tarjetas uno lo coloca encima del datáfono y enseguida te está debitando como tal. Entonces, nosotros, la invitación es, uno, obviamente que ustedes conozcan el tema de Industria 4.0, conozcan las herramientas disponibles, conozcan que las empresas ya están con este tema. Y además de eso, nosotros obviamente poco a poco uno se va introduciendo a estos temas como tal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al ejemplo que les presenté, nosotros por medio de Senai, ahí están pues el logo de ellos, tuvimos una capacitación en temas de Industria 4.0. Senai es el SENA en Brasil, para hacerle la claridad. Senai adoptó una metodología de Alemania. Alemania es, o mejor dicho, en temas de esto en particular, son muy fuertes, si no son los más fuertes, lo que son Alemania, Japón y obviamente Estados Unidos son muy fuertes en estos temas en particular. Pero Alemania es el que tiene el pilar en toda la industria 4.0. Como les digo, esta es una metodología que adoptó Senai, que nosotros de alguna forma también estamos iniciando el tema de implementación con las empresas. Al final, lo que se define en ese proceso es que uno tiene unos ciclos, tiene una fase.
si tú quieres implementar Industria 4.0, tú lo primero que tienes que hacer es pensar en optimización. Segundo, en digitalización. Tercero, visualización y transparencia. Cuarto, capacidad predictiva. Quinto, adaptabilidad. Las empresas, cuando no tienen nada, lo que uno recomienda inicialmente, la primera fase que tienen que hacer es optimización. No piensen en digitalizar procesos aún, porque realmente a veces uno comienza a digitalizar y lo que uno de pronto está perdiendo la oportunidad es tener unos análisis y además de eso poder tomar decisiones con base a esos análisis. Y además de eso, esos datos que te generan a ti y la información que te van a tener tienen que ser bajo el concepto cuando tú tengas tu proceso optimizado. Entonces, como nosotros estamos en la etapa de transformación digital, que supremamente es importantísimo, que es realmente donde nosotros tenemos que entrar a ese terreno. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Realmente la tecnología llegó, se quedó y nosotros tenemos que, nos obligan a utilizarla como tal, ¿ya? Uno, por ejemplo, el tema de los celulares, uno es casi que dependiente de este tema. Inclusive ya el tema de pronto por los grupos que uno tiene con todas las herramientas pues, de mensajería, ya uno, esos son hasta información formal dentro de todo el proceso. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que realmente no darnos miedo al tema tecnológico. Entonces, les voy a explicar lo más corto posible, lo más de pronto pedagógico en cada una de estas fases. La primera fase en optimización. Entonces, la idea es que cuando pensemos en Industria 4.0 debemos prepararnos para eso. ¿Ya? Si tú le quieres meter tecnología, prepárate para eso y así le vas a generar mayores beneficios. Entonces, los primeros dos pasos para uno comenzar el tema de Industria 4.0, primero, optimización de procesos y segundo, la digitalización. Son los dos primeros procesos que vamos nosotros a hacer. Entonces, ¿qué es optimización? Optimización básicamente corresponde a nosotros de pronto estandarizar. Hay diferentes tipos de metodología que ustedes pueden utilizar. Si tú eres una empresa manufacturera, tienes que pensar en herramientas como Lean Manufacturing, que ahora inclusive de todas ellas les explico un poco de lo que es Lean Manufacturing para que ustedes de alguna forma vayan empezando con ese tema, vayan investigando y además de eso vayan preparándose para eso. Entonces, cuando hablamos de optimización, lo que nosotros de alguna forma hablamos de esas mejoras de pronto o de esos, de alguna forma, actividades que tenemos que hacer para poder reducir desperdicio, para poder reducir tiempo. Ahora uno habla mucho de economías circulares como tal. Eso también, de alguna forma, nos genera a nosotros algún tipo pues, de optimización, de pronto de generación de disminución pues, de desperdicio como tal. Entonces, herramientas que ustedes pueden utilizar para la optimización. La primera es Lean Manufacturing, que está todo el tema de mapeo de flujos de valor, el cambio pues, de herramientas que ustedes puedan tener, algunos trabajos estandarizados, algún tipo de flujo de pronto continuo y algún, por decirlo así, algunas actividades allí que nos permiten como producción pool como tal, que ahora les explico esto. Entonces, dentro del tema de optimización, vamos a tomar el Lean Manufacturing, que corresponde a los siguientes pasos. Primero, uno, cuando va a implementar un tema de Lean Manufacturing, lo primero que tienes que hacer es identificar el valor que el cliente le da a tu producto. Por ejemplo, si yo vendo celulares, yo tengo que tener claro exactamente mi cliente qué valora de mi producto que le estoy vendiendo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es el insumo que te permite a ti saber dónde te vas a concentrar. Si yo vendo camisas, yo tengo que saber qué es lo que el cliente de pronto valora de ese producto que yo tengo. O sea, si es, por decirlo así, materias primas, si es de pronto calidad de la costura, por decirle algo, si son colores, si son de alguna forma los diseños, si es la forma como tú vendes el producto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ese valor que el cliente le da
para uno de alguna forma tenerlo en cuenta y allí a poder analizar esa decisión de compra porque tiene cada uno de los clientes. Segundo, comenzamos a mapear nuestro flujo de valores, ya identificando qué es realmente lo que el cliente valora, qué realmente es lo que el cliente de pronto ellos tienen identificado el valor de tu producto. Tú comienzas a generar tu mapeo de flujo de valores. Por ejemplo, si el cliente valora mucho los diseños, yo vengo en cuestiones de prenda, claro está, yo vengo y evalúo mi proceso. Yo tengo que tener claro cuál es mi proceso. Yo tengo que describir lo que yo hago en unos procesos como tal. Entonces, allí identifico realmente qué procesos intervienen dentro de las fases de diseño. Por ejemplo, la primera investigación previa, por ejemplo, compras de materias primas, por ejemplo, el tema final hasta de planeación de producción. Ahí yo voy analizando todo el flujo de valores que me pueden generar a mí de pronto un nivel de satisfacción superior a mi cliente. Por ejemplo, y eso se lo digo por experiencia, uno cuando está en manufactura y quiere mejorar un proceso, uno tiene que concentrarse en procesos de transformación. Por ejemplo, eh, transportes internos, eso no le genera valor a un producto como tal. De pronto, tiempos muertos tampoco. Lo que le genera a uno valor dentro de un proceso son transformación. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de madera y yo lo que construyo son sillas, muebles, yo tengo que identificar esas actividades que me permiten a mí transformar la madera y que a final de cuentas me permiten a mí construir mi producto. En esos procesos que me generen transformación es donde yo inicialmente me concentro. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú puedes generar valores diferenciadores de tu producto como tal. Ya no estoy diciendo que lo demás no sea importante, claro que sí es importante, pero uno a priori lo que uno analiza son ese tipo de pronto de actividades como tal. Entonces, primero, valor, identificar valor de pronto que el cliente le pueda analizar de tu producto. Segundo, hago un mapeo del flujo de valores desde el momento en que yo compro materia prima hasta el momento en que el cliente de alguna forma, inclusive hasta el mismo de pronto vida útil de mi producto. Tú tienes un producto, tú haces tu mapeo desde la materia prima que tú compras hasta realmente la vida útil final del producto. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo claro para poder hacer estos procesos de optimización. Mapeo el flujo, lo creo. Ya yo digo, materias primas, estos son los tipos de proveedores, estos son de pronto las características que yo evalúo de mi materia prima. Yo no compro materia prima por comprarla, yo tengo unos estándares internos y la tengo de alguna forma allí seleccionada como tal. Cuarto, establezco mi sistema pool. ¿Qué es sistema pool? Al final termina siendo, en temas de Lean Manufacturing, uno lo que se recomienda es yo, de pronto, entra producción, producto que tenga demanda. Pero si el producto no tiene demanda, yo no lo fabrico. Eso es un sistema que a veces uno lo recomienda para poder bajar inventario. Hay gente que hace producto por hacer. De pronto decir, en algún momento yo vendo el producto. Eso es un tema riesgoso y además de eso hay un inventario allí que ustedes van a tener y que eso a la larga les genera un costo intangible. Y eso es una inversión que ustedes van a tener y ese costo financiero lo asume la empresa. Entonces, es importante que en los sistemas pool que ustedes de pronto pudiesen allí identificar es producto que tenga demanda, producto que yo fabrico. Si el producto no tiene demanda, uno lo recomienda es evalúa, pero generalmente uno no lo fabrica porque la idea es tener el menor inventario allí posible. Y al final de eso va una mejora continua como tal, que es el mejoramiento de cada uno de los procesos. Que al final, ¿qué es mejoramiento continuo? Uno analizar cuáles son los cambios que se están presentando, ¿ya? A veces, el mundo a veces es tan cambiante que uno lo que uno valora hoy, ya mañana de pronto valora otras cosas distintas, porque obviamente las empresas buscan consumismo y en ese sentido, cada vez salen productos nuevos, cada vez uno tiene la oportunidad de poder comprar productos con mayor facilidad por fuera.
uno, por ejemplo, este celular yo lo compro por fuera, yo no lo compro aquí porque obviamente por temas de reducción de costo, de pronto tengo un nivel mucho más, por decirlo así, lo valoro más. Es decir, un descuento como un 20% menos. Entonces, se me demora 2 semanas, pero igual yo asumo esas 2 semanas en cuanto al tiempo, pero lo compensa el tema de reducción de costo del producto como tal. Entonces, todo eso nosotros nos genera el tema de optimización. Entonces, esa es la primera fase que uno tiene que ir pensando, cómo yo optimizo mi proceso. Y ahí es cuando uno piensa a estandarizar. Solo tú estandarizas cuando, de alguna forma, eso que me genera a mí, mi proceso, realmente le está apuntando a ese valor que el cliente le da a mi producto. Por ejemplo, si el cliente valora los precios bajos, tú tienes que de alguna forma mirar que tu proceso realmente sea lo más económico posible sin de mejorar la calidad del producto, pero tú lo que tienes que tratar de mantener algunos costos bajos como tal. Ya, entonces, eso es allí, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si voy rápido me dicen, pero son varios temas allí que vamos a tratar, entonces allí estoy intentando ser lo más de pronto lo más claro posible. Teniendo optimizado, nos vamos nosotros al tema de la digitalización. Y al final, el tema de la digitalización, lo que de alguna forma uno detecta y conecta las cosas. Uno allí, por ejemplo, lo más sencillo es uno tener claro en cuanto a tiempo, proceso, es decir, cuánto se me demora a mí una actividad. Tú tienes que tener eso bastante claro, tienes que al final analizar todos los datos que te genera tu empresa. El tema de digitalizarlo te permite a ti poder tener un análisis mucho más rápido que no tenerlo. Entonces, a veces uno le pide de pronto a las empresas, ¿cuál fue el producto que se te vendió más? Y entonces tú por experiencia sabes, pero uno le dice, demuéstralo. Entonces, no, esas cosas tan de pronto, tan elementales, uno tiene que analizarlo porque al final de cuentas, el producto que te vende más, obviamente tú tienes que garantizar que tenga una mayor producción, porque la rotación del producto obviamente se maneja mucho mejor. El dinero, de alguna forma, o la traducción del producto a dinero es mucho más rápido. Entonces, tú como empresa tienes que realmente allí analizar que ese producto va a tener mucha mayor relevancia en tu producción. Y además de eso, mirar quién es el que te compra más a ti. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, saber quiénes clientes te compran más un producto X. Eso tienes que tenerlo claro. O sea, es decir, nosotros tenemos que comenzar a jugar con los datos, jugar con la información. Y ahorita les explico diferencia entre datos e información, pero tenemos que jugar con eso realmente. Y cuando lo hablo, les hablo de pronto de jugar es interactuar. Nosotros con eso es que uno puede tomar decisiones y al final de cuentas evaluar realmente cómo estamos nosotros en cuanto a tipos de mercado. Entonces, cuando uno va a ingresarse al tema de Industria 4.0, hay que hacer dos procesos iniciales. Comenzar a optimizar los procesos, que lo hacemos por mapeo de flujos de valor, y lo podemos nosotros también, de alguna forma, casi que uno lo puede hacer a la par, el tema de la digitalización. Allí eso es clave que nosotros los tengamos referente a eso. Ya nosotros teniendo esos dos, uno pudiese ir pensando en otros temas. Ya uno se mete con el tema de la visibilidad y transparencia. Ya nosotros hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos allí un proyecto con un sector pues ganadero como tal, y al final uno lo que hace es poder medir temperatura, poder medir condiciones climáticas, inclusive para el tema agrícola también. Por ahí había un proyecto de nosotros hacer cultivos de pronto en casa, y uno lo puede monitorear casi que todo el tema de pronto de crecimiento como tal. Entonces, ya uno teniendo optimizado y digitalizado, uno puede pensar ya en tomar datos en el instante. Ya tú puedes, algunos pueden tener hasta códigos de barra, algunos pueden de alguna forma tener hasta información en el instante que te permita a ti tomar decisiones. Pero nosotros pensamos en eso cuando ya hemos superado algunos procesos.
Ya después uno, teniendo información o teniendo datos reales, teniendo datos en el instante, viene la siguiente fase, que es capacidad predictiva. Si tú tienes un historial de datos, al final eso te tiene que generar una tendencia. Y ahí es donde uno realmente ya se mete el tema de capacidad predictiva. Si algún proceso te está generando una información, esa información te tiene que permitir a ti poderte adelantar a las cosas. Y ahí es cuando entra la Big Data. Hay empresas que toda la información de los clientes que tienen le permiten a ellos poder, de alguna forma, sacar producto. Por ejemplo, el caso más fácil y que nosotros conocemos, eso todo el mundo lo conoce, es Netflix. Netflix sabe los que tienen, saben qué es lo que más te gusta a ti, tipos de serie, de pronto a qué hora tú prendes Netflix, por ejemplo, cuáles son los tipos de películas que tú ves, por ejemplo, ellos saben cuánto es el tiempo que tú tienes allí pendiente o de pronto ahí en pantalla, todo eso lo evalúan y al final de alguna forma tienen la capacidad de predecir si algunos tipos de series, algunas películas, en qué países se van a ver más, por temas pues de tendencia, inclusive te arman un perfil, ahí le salen y hagan el ejercicio, cuando ustedes colocan una serie o una película, le sale algo que se llama coincidencia y lo dan en nivel porcentual. Entonces, eso es lo que uno ya conoce, pues capacidad predictiva. Y al final, eso nos permite a nosotros podernos adaptar, es decir, flexibilidad de cambio. Cuando cambia un mercado, cuando cambia unas situaciones, uno de alguna forma ya con el tema de predicción, uno puede adaptarse mucho mejor al tema de cambio. Ya, entonces eso allí es importante que nosotros pues lo tengamos en cuenta como tal. Listo. Dudas referentes al tema de Industria 4.0 porque vamos a entrar a una de ellas, que es lo que nos trae a nosotros aquí, que es el tema pues de Big Data como tal. Si tienen preguntas, me la hacen, si no, pues continuamos dentro de la presentación. Listo, bueno. Vamos a empezar. Sé que estos términos a veces nos cuestan. Ok, veo que Carolina tiene una pregunta. Buenas tardes, Jonathan. No, ¿Qué muy tal? interesante. Me gustaría saber de pronto cómo nosotros podemos utilizar esas tecnologías de las herramientas de Lean Manufacturing Sí, para el caso de servicios. Sabemos que hoy muchas empresas se han ido transformando y en el campo de servicios han crecido bastante. Y se han incorporado muchas herramientas tecnológicas, tema de manejo de la información, manejo de los datos. Nosotros, ¿cómo podríamos aplicar estas herramientas para ese tipo de empresas? nosotros sí, el tema de servicio, obviamente, uno por el tema de intangible de algunas cosas, uno creería que es mucho más complejo, pero al final de cuentas, por ejemplo, en temas de manufactura, cuando uno habla de desperdicio, nosotros en servicio lo pudiésemos controlar con temas de tiempo. O sea, es decir, los tiempos de dedicación que uno tiene en algunos tipos de áreas como tal. A pesar que el Lean Manufacturing fue creado para temas de manufactura, nosotros en temas de servicio como tal, lo tenemos que medir en cuanto a, hablamos de tiempo. Generalmente en servicio, igual, depende de los tipos de empresa, nosotros allí lo que hace uno generalmente es tiempo, porque al final el factor tiempo es el que tú de alguna forma puedes evaluar inicialmente en tu proceso. Es decir, tiempos de capacidad de respuesta. Si tú prestas un servicio X, al final uno tiene que comenzar a monitorear y comenzar a optimizar por temas de tiempo. Por ejemplo, uno lo que hace es, tal actividades se pueden hacer en cada tiempo y allí uno de alguna forma puede mirar el nivel de optimización o el nivel de alguna forma de rendimiento de nuestro servicio como tal. O inclusive uno lo puede armar hasta por persona, uno lo puede armar hasta por tipos de cliente. Entonces es importante que uno tenga en cuenta el tema. Por ejemplo, el tema de los bancos. Uno va a un banco y ahí Bancolombia tenía el tiempo al final de los turnos, que ahora, bueno, por temas de pandemia el tema ha cambiado un poquito, pero igual ellos tenían inicialmente
uno iba y hacía una fila, o de pronto uno cogía de alguna forma, sí, básicamente uno pues cogía una fila. Ahora ya el tema, a través de una pantalla, tú de alguna forma, ellos evidencia cantidad de servicios como tal. Entonces lo que hacen es, por medio de un software, miran es cuántos de pronto personas en cola están. Entonces los servicios que tengan más en cola son los que de alguna forma obviamente tienen mayor rotación, y los servicios que tienen menos en cola, ellos de alguna forma de pronto lo priorizan de manera baja, por decirlo así. Entonces ellos al final lo que intentan es servicio, uno lo relaciona pues con tiempo como tal, y al final el tiempo uno lo puede evaluar con tiempos muertos. Entonces no sé si le respondí lo que usted tenía allí. Sí, muchísimas gracias. Listo, ok, listo, perfecto. Bueno, Big Data. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta para nosotros que puedan levantar la mano y ahí con mucho gusto lo vamos resolviendo? Ok, listo. Lo otro es, el otro tema importante es el tema de Big Data. Nosotros, ¿qué es Big Data? Big Data, al final, es un término. Esto es, primero concepto y después le explicamos allí ejemplo. Big Data es un término que describe gran cantidad de datos, estructurados y no estructurados. ¿Por qué? Porque hay datos que son intangibles y hay unos datos que son mucho más fáciles pues, de procesar como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando hablamos de Big Data, hablamos de datos, de muchos datos, que de alguna forma abundan en compañía y además de eso son constantes. Pero el volumen de datos no es de alguna forma lo más importante de nuestro proceso. Lo valioso al final termina siendo lo que nosotros podemos conseguir o lo que nosotros podemos analizar de esos datos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de datos porque realmente es lo que uno captura, pero además de eso habla de información, que al final es esos datos que me generan a mí. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, ahí es donde uno hace la relación, que es un dato. Al final, un dato, por decir algo, puede ser un tema de calificación, hagan a ti, eso puede ser uno. Dos, el tema final de pronto de que nosotros tengamos tiempos de respuesta, eso puede ser un dato. Entonces, el dato termina siendo una representación. Ya puede ser de alguna forma por medio de símbolos, puede ser un número, puede ser letra, o además de eso, esos datos lo que representan son hechos empíricos, es decir, con base a algo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, un proceso te genera unos datos, tiempo, costos, inversión también, hasta si uno define calidad en variables, en datos, un proceso te puede medir qué tanta calidad tiene por medio de datos, tú lo puedes hacer. Entonces tú haces tu carta de control y ahí defines el tema de evaluar calidad como tal. Listo. Entonces, los datos por sí solos no, a final de cuentas, no generan mucho. Y eso es la falla que uno de pronto tiene con las empresas. Y el caso mucho más práctico es el tema de pronto de los que tienen Instagram. Si tú vendes en Instagram, el Instagram te genera a ti unos datos. Por ejemplo, tú te vas a estadística y ellos te miran a ti de pronto niveles de atención o en qué momento ellos ven más tu producto, en qué hora, en qué día, en qué sexo de alguna forma. Y eso, al final, esos datos que te generan, tú tienes que utilizarlos para optimizar tu publicidad. Entonces, el dato en sí no te genera nada. Lo que te genera es lo que tú analices de esos datos y la información que te pueden dar como tal. Y ahorita cuando les explique los ejemplos, ahí les tengo un par de ejemplos para que nosotros allí podamos aterrizar mucho más el tema como tal. Y al final, obviamente, te permite a ti tomar las decisiones.
Cuando uno habla de Big Data, y este es el término más científico, por decirlo así, igual al final lo que me interesa es que ustedes conozcan el proceso y que tengan claro qué es Big Data. Y bueno, ya sabemos por dónde empezar. Primero, optimización y digitalización son lo primero que hay que hacer. Entonces, el tema de Big Data, en temas ya científicos, uno los conoce como 7B. Primero, volumen. Cuando uno habla de Big Data, tiene que tener una cantidad de volumen de datos que son de alguna forma originados por tu empresa, ¿ya? O de alguna forma pueden ser generados por internet también, puede ser, ¿ya? Entonces, primero, cuando hablamos de Big Data, hablamos de volumen. Segundo, velocidad, es decir, la rapidez en que los datos pueden ser generados, ¿ya? Y además de eso, almacenado y procesado en tiempo real. Por ejemplo, si tú quieres evaluar un producto, tú lo que haces es crearte una encuesta de satisfacción, créate una herramienta que te permite a ti que la gente comience a valorar, pero no le preguntes cosas de alguna forma de percepción en el sentido que cosas que no puedas medir. Trata de preguntarles cosas muy simples y muy cortas. Por ejemplo, ¿te gustó el color, por decirte algo? O te gustó el diseño, o de pronto en temas de comodidad, de prenda, por decirle algo, y uno ya va evaluando allí temas de satisfacción. Y eso es lo que te permite a ti es mejorar continuamente. Y además de eso, tienes un volumen y lo puedes generar velocidad en la medida en que utilices medios digitales. Variedad, en el sentido que cuando hablamos de Big Data, hablamos volumen, velocidad y variedad. La variedad final, diferentes tipos de datos. O sea, por ejemplo, cuando uno habla de omnicanalidad, uno a veces tiene datos de una red social, tiene unos datos de una página web, tiene unos datos en la parte física de que tú vendes el producto e inclusive tienes datos también de canales telefónicos como tal. Entonces, eso allí es importante de las 7B, las tres iniciales. Segundo, veracidad. Y esto es parte fundamental porque nosotros ahí lo que hacemos es realmente garantizar que el dato tomado es verídico. Tenemos que garantizar que sea verídico. Y eso es el por qué comenzamos con optimización. Cuando tú optimizas, tú puedes tomar un dato, tener el dato verídico lo más de pronto confiable posible. Y además de eso, va el tema de viabilidad como tal. Entonces, son dos de la mano. Entonces, es importante que además de veraz el dato sea viable en cuanto a la eficaz de la generación pues, del volumen de datos. Visualización que nos vaya mostrando. O sea, es decir, el tema de Big Data tiene las herramientas, tiene que mostrarte, tiene que visualizarse. Y al final, obviamente, el valor. Tú valoras o tú evalúas cosas que te generen a ti algunos procesos de pronto de transformación como tal. Es decir, lo que no te genera a ti valor, no lo midas. No lo midas, ¿ya? Porque realmente no vas a hacer nada. Entonces, cuando hablamos de 7B, lo que hablamos es de, primero, hablamos volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y valor. Y el tema de viabilidad consiste en que realmente sea viable tener un dato, porque si no es viable tener el dato, ¿para qué tú te vas a complicar pues midiéndolo como tal? Entonces, esos son las 7B que uno conoce pues de las Big Data, ¿ya? Para que allí pues lo tengan en cuenta referente al tema. Lo otro es al final el tema de nosotros mirar su uso. El tema de uso es dónde uno puede utilizar la Big Data, que esa parte es importante allí. ¿En qué momento uno la puede utilizar? ¿En qué momento realmente nosotros ahí podemos tener al final el tema de la utilidad en temas de Big Data como tal? Eso es importante que nosotros sepamos el tema final del uso referente a eso. Entonces, cuando hablamos de uso, pues, aquí es bit es con G, ahí para que lo tengan en cuenta, sino por el autocorrector. Listo. Big Data, el uso de las Big Data en las empresas, al final, ¿cómo lo usamos? Primero, desarrollo de un producto. Por ejemplo, hay empresas que utilizan los datos para desarrollar productos y ustedes lo pueden utilizar. Los que tengan constante cambio con su producto,
intenten medir lo que el cliente comienza a valorar, lo que está probando, lo que está de pronto ellos necesitando como tal. Y con base a eso, nosotros, la idea es poder desarrollar productos. Y además de eso, nosotros también podemos, de alguna forma, comenzar a validar. Es decir, cuando ustedes tengan un producto nuevo, cuando ustedes tengan un producto que de alguna forma nosotros allí tenemos de pronto algunos riesgos, lo podemos también por medio de esta herramienta como tal. Segundo, el tema de la experiencia del cliente. Nosotros, esa parte fundamental, pues que nosotros la tengamos en cuenta, el tema de la experiencia del cliente, porque al final nosotros nos permita tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, los que venden físicamente, necesitamos evaluar el tema. Y la evaluación no es simplemente llene una hoja y califique pues el servicio. Nosotros ahí tenemos que ser mucho más estratégicos en el tema. Evaluemos percepción. Y les pongo un ejemplo claro. Y voy a ser cortico. Nosotros en el tema, por ahí McDonald's, en un tiempo, ellos evaluaron un producto y la evaluación del producto consistió cómo ellos mejorarían ese producto. Y para ellos mejorar el producto, lo que identificaron fue de pronto experiencia del usuario. ¿Cómo hicieron el tipo de experiencia? Uno, ¿en qué momento compraban más producto? Por ejemplo, ellos midieron el producto en un día y se dieron cuenta que ese producto en particular lo compraban más en la mañana. Eso fue lo primero que identificaron. Segundo, cuando compraban el producto, si iban acompañados o iban solos, ¿ya? Entonces, eso también lo identificaron. Se dieron cuenta que la mayoría de personas que compraban el producto lo compraban temprano y además de eso solo. También, eso nada más fue percepción, ni siquiera fue pregunta, nada más temas visuales. Viendo eso, ellos al final abordaron ya un tema de preguntas. ¿Por qué? Porque identificaron que el producto no se vendía, no tenía mucha venta en la tarde, no tenía venta mucho en la noche, sino era de mañana. Entonces ellos decían, pero ¿por qué la gente compra el producto en la mañana? Y al final lo que hicieron fue, comenzaron a indagar el por qué pasaba y se dieron cuenta que lo que hacían era la gente que pasaban por el McDonald's, compraba el producto y ese producto de alguna forma le servían para ir entretenido hasta su trabajo y además de eso cumplían la función de que tuvieran de alguna forma el tema de satisfacción de llenado porque era un alimento como tal hasta un poquito más de media mañana. Entonces ellos con base a los datos que les generó el estudio que hizo primero de forma visual sabían que el producto lo compraban en la mañana, que las personas iban solos. Tercero era que las personas los compraban para ir a su trabajo porque querían ir comiendo algo o entretenido en algo. Y además de eso, porque ellos sabían que si comían de pronto el producto, pudiesen de alguna forma no tener hambre hasta un poquito más de media mañana. Entonces, ¿qué les permitió esos 4 datos ahí de forma resumida? Ellos comenzaron a mejorar el producto. Entonces, el producto, uno le pusieron frutas, porque la gente lo utilizaba obviamente para alimentarse mejor. Entonces, le pusieron un tema de fruta, de más nutritivo, y además de eso lo hicieron en mayor cantidad, porque impactaron el tiempo de que la gente de alguna forma se distrajera un poco más de tiempo comiéndose el producto. Y además de eso le permitió que las personas no estuvieran llenados, por decirle algo, hasta las 10 de la mañana, sino hasta las 12 del mediodía, que al final ya venía la hora del almuerzo. Entonces, esos son ejemplos rápidos que uno de alguna forma, con cosas muy simples, uno con base en la información pudiese uno mejorar un producto. Y por eso allí la experiencia del cliente son clave. Conformidad de fraude, Amazon tiene ese tema súper desarrollado. Ellos saben cómo detectan de pronto fraude en algunos tipos de clientes como tal por medio de la información referente a los clientes. Lo otro es el tema de aprendizaje automático. Algunas herramientas permiten nosotros poder evaluar realmente el tema de aprendizaje automático en el sentido que por medio de nosotros tener allí información previa, uno tiene un aprendizaje de pronto
algunos sistemas pueden aprender con base a información. Por ejemplo, en dado caso, hay sistemas que por medio de una información del cliente saben de pronto en qué momento, por decir algo, funcionar. Entonces, es importante allí también tener eso como tal. Y además de eso, el tema de innovación. Nosotros tenemos el tema de innovación, tenemos nosotros la parte de poder mejorar cada vez nuestros procesos. Allí nosotros es importante de alguna forma, por ejemplo, hay empresas que uno le pide reportes financieros y esos reportes financieros al final no los tienen, tienen que esperar 2 meses, por decirte algo, porque no lo tienen en la mano como tal. Esta información realmente, el tema de la Big Data nos permiten a nosotros también mejorar hasta partes de decisiones financieras, dónde invertir, donde uno realmente, si empresas que tienen muchos productos, muchas líneas de negocio, si yo, por ejemplo, quiero invertir en algo, ¿en qué línea? Yo tengo que tener una respuesta inmediata. Hay empresas que se demoran 1 mes, 2 meses, porque tienen que hacer un estudio donde realmente identificar en qué países se vende más el producto, por ejemplo, qué tipos de clientes le compran, por ejemplo, frecuencias de venta, por ejemplo, recompra, en fin, muchas variables. Ya hay software, ya hay de pronto sistemas que eso lo pueden hacer, mejor dicho, en el instante. Nada más con tú hacer unos filtros te permite a ti saber en qué líneas de negocio invertir de alguna forma mejor. Ya. ¿Dónde yo puedo conseguir los datos de la Big Data? ¿Dónde yo puedo conseguir eso? Primero, Internet. En la parte, ustedes no sé si les ha pasado que cuando entran a la página web le dicen que si ustedes aceptan los cookies o no. Ya, si aceptan cookies, significa que esa página va a tener acceso a sus datos de navegación. Por ejemplo, qué visitaron, qué tiempo se demoraron más en una página. Entonces, y si en el momento ustedes les dicen que no aceptan los datos de los cookies, ellos los mandan a la política de datos que ellos tienen con base a lo que hacen con esos cookies. ¿Ya? Entonces, eso es, hagan el ejercicio para que vean que les aparece el tema de cookies. Segundo, redes sociales. Las redes sociales te generan a ti información de todo tipo. Sepan utilizarlo. Los que tengan Instagram, los que tienen Facebook, los que tienen Marketplace, los que tienen todos estos canales digitales, capturen información. Es clave. Y un ejemplo rápido. Por ejemplo, Rappi, tú compras en Rappi y ellos al final te ponen a evaluar 2 temas. Al final, y te mandan el mensaje cada rato. Es decir, valora al domiciliario. Y te ponen a ti, te dicen bueno, malo, atento y tal. Y además de eso, tienes que valorar el tema también de pronto del producto como tal, qué buena presentación, y es una información allí que ellos le pueden generar. Y obviamente uno puede conseguir datos de la empresa, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta el momento referente a lo que estamos viendo. No sé si tengan alguna inquietud, de pronto preguntas que me puedan hacer en el momento. No, está correcto, está muy claro por parte. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿pregunta tienen? ¿Alguna inquietud? No tenemos preguntas. Ok, listo. Acá me dicen por el chat que todo está muy claro. Listo. Bueno, ejemplos. Bueno, entonces miren, les voy a presentar, sé que de pronto me pasó un poco el tiempo y es que realmente son bastantes temas, pero bueno, espero que de pronto le haya quedado bastante claro. Importante, 3 fuentes de recolección de datos. 1, Internet. 2, redes sociales. 3, empresas. Obviamente sus empresas. En Internet, al final, los que tengan página web, evalúen, miren, tienen que, y eso lo tienen, ese ejercicio es fundamental, evalúen de dónde los visitan. Ustedes realmente pueden tener inclusive
los que quieren hacer hasta publicidad, Google le dice a ustedes, si lo saben utilizar, claro está, le puede de pronto decir qué tipo de productos son los que más buscan en temas de regiones. Por ejemplo, si tú quieres hacer publicidad por internet, tú tienes que, ellos te dan la opción de decir, si tú vendes, por decir algo, camisa, ellos te dicen a ti, en Colombia, cuáles son las ciudades donde más buscan camisa, dónde son de alguna forma los sitios donde más compran esos tipos de productos. Y eso al final te facilita a ti poder posicionar tu canal digital y además de eso, dónde hacer publicidad. Y tú lo que haces es, comienzas a generar publicidad en los sectores donde más se comercializa tu producto. Y ahí es donde uno tiene efectividad en el tema publicitario. Porque muchas veces la gente dice, yo hice publicidad en Instagram y no me funcionó. Yo me hice publicidad en temas de página web y no me funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Porque nosotros allí porque allí tenemos el tema final de pronto de no saber de alguna forma cómo centralizar la publicidad, ser más directo. Por ejemplo, si tú quieres hacer de alguna forma un lanzamiento de un producto o tú quieres evaluar un producto, tienes que tener información y los clientes son los que te dan la información mejor posible. Ya, si tú haces publicidad, tienes que evaluarla. ¿A quién le funcionó? Uno comete un error que coge una publicidad y se la envía a todo el mundo. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque tú no mides efectividad y al final se encarece el costo de adquisición de cliente como tal. ¿Ya? Pero bien, listo. Igual eso son otros temas allí, pero bueno. Casos de empresa, casos de éxito en temas de Big Data. Yo aquí pues les traje dos rápidamente, Amazon y Coca-Cola. Como Amazon, claro, esas son empresas grandes, pero que de alguna forma con cosas no complejas, ellos como utilizan el tema de datos. Por ejemplo, el tema de Amazon, los marketplaces de ellos o los temas, como ellos son digitales, saben, de acuerdo a los tipos de clientes, te arman perfiles. Falabella con su tema de CRM identifican clientes. Ellos identifican perfiles de clientes y saben realmente qué es lo que más le gusta a la persona. Amazon tiene eso, es decir, de acuerdo a los tipos de clientes, enseguida comienzan a sacar publicidad de productos que les relacionen a ellos. Y además de eso, a bajo costo. Ya ellos, además de pertinencia, además de pronto de efectividad de un producto, ellos también valoran el tema de poderte colocar un producto de bajo costo. Entonces, eso lo hace Amazon y Coca-Cola con un tema de refresco. Ellos en unos países colocaron unos temas de unos dispensadores y tú podías combinar el producto. Por ejemplo, combinaban ciertas materias primas y al final tú te hacías tu producto como tal. Al final, después de un tiempo, ellos identificaron que a la gente le gustaba el producto A con el producto B y con base a eso sacaron productos nuevos de acuerdo a lo que la gente estaba tomando en su momento. Entonces, eso allí nosotros de alguna forma lo podemos hacer a menor escala, pero son temas de Big Data que uno puede tener y que de alguna forma le permitan a uno ser mucho más de pronto óptimo. Esto es un tema que uno lo ve y lo ve súper complejo, pero igual les quise mostrar funcionamientos internos de Big Data. De pronto me disculpan si es muy técnico, pero bueno, ahí yo igual se lo estoy explicando aquí de pronto en temas gráficos. El tema, lo primero es entendimiento del negocio. Recuerden que en el tema de Industria 4.0, inicialmente yo les dije que teníamos que comenzar a optimizar. Y el tema optimización empieza con ¿qué? Con la identificación de lo que los clientes valoran de tu producto. Eso es lo que uno de alguna forma entendemos como entendimiento del negocio. ¿Qué es lo que tú vas a medir? ¿Qué es lo que tú realmente te genera un valor distinto? Si tú vendes productos, comienzan a identificar realmente qué valora la gente de ese tipo de producto y ahí es donde tú tienes que atacar. No es necesario uno concentrarse en todo, lo que sí es necesario es de pronto concentrarse en esos datos, en esos atributos
que realmente el cliente valora. Cuando uno se concentra en mucho, no abarca mucho. Es mejor uno comenzar a entender el negocio. Con base a eso, tú lo que haces es vas recolectando datos. Por ejemplo, si la gente valora, de pronto tú quieres medir un tipo de producto, por ejemplo, unas gafas. Por ejemplo, vamos nosotros, unas gafas que tengamos aquí, nosotros vamos primero qué tipo de gafas pues le gusta a la gente, que sean de sol, que sean transition, que de pronto sean de marca, por ejemplo, que sean de ecológico, hay unos productos de madera, que sean de moda, que tengan de pronto colgadero, en fin, tú comienzas a valorar variables de allí y comienzas tú a capturar datos. Cuando tú capturas esos datos, tú al final tienes que medir cómo tú realmente vas a preparar la gestión de datos. Y la gestión de datos lo que consiste en nosotros mirar cómo vamos nosotros a tomar esos datos. Por ejemplo, hay muchas personas que el tema de evaluación de satisfacción del cliente lo evaluó por caritas. Entonces, carita contenta, carita alegre, carita de pronto triste, por decir algo. Esas caritas uno le da un valor y tú le puedes dar un valor numérico. Por ejemplo, los caritas alegres son 5, los caritas tristes son 0. Entonces, tú a final de cuentas comienzas a sumar, comienzas tú a identificar por medio de algunas gráficas, comienzas a valorar. Y con base a eso, tú de alguna forma le estás diciendo al sistema que el 5 son caritas felices. Ya el sistema sabe eso. Cada vez que ve un 5, dicen eso es bueno. Cada vez que ven un 0 es malo. Pero tú, de acuerdo al tema al final de los datos, estás allí analizando eso. Comienzas a validar, es decir, cuál fue el resultado y además de eso, ya teniendo todo mi esquema de recolección, de validación de datos, ya yo lo meto a la Big Data, que es el análisis, que es lo de analítica de datos. Analítica de datos, ¿qué te da? Al final, lo que te permite es temas de predicción, básicamente. Por ejemplo, como el caso de McDonald's que les comentaba. Uno a final de cuentas sabe los tipos de productos que más se venden en ciertas horas. Entonces ya ellos saben, por ejemplo, que a tal hora tienen que tener mayor producción de productos de esa línea como tal, porque ellos ya tienen unos datos que les permiten a ellos tomar decisiones. Entonces, tú puedes generar un sistema de alerta en el cual te diga a ti cuáles son los tipos de servicios que se venden más en unas horas y ahí es donde tú te vas a concentrar en ese momento. Entonces, ¿qué te permite a ti? Reducir costos, comprar materias primas. Si tú sabes que, por ejemplo, hay productos que son cíclicos, productos que se venden más en una época, productos que se venden menos en otra época, y es donde tú comienzas a optimizar recursos como tal. ¿Ya? Entonces, eso es como la forma gráfica de lo que nosotros conocemos como Big Data. Hay la elaboración y hay otra cosa que es lo que uno conoce como la analítica de datos, que es el tema de publicación como tal. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, eso es básicamente pues el tema puntual que yo le quería presentar. No quise ser tan técnico porque al final sé que hay algunas empresas que todavía no conocen el tema y al final uno de pronto piensa que esto es costoso, pero uno lo puede hacer paulatinamente. Es decir, ¿por dónde van a comenzar? Comiencen optimizando sus procesos y comiencen digitalizando sus procesos. Son las dos primeras actividades que ustedes de pronto pueden hacer y pues bueno, allí es importante que ustedes como tal pudiesen de pronto tener eso allí presente. ¿Ya? Entonces, comiencen con eso, con optimizando sus procesos, comiencen digitalizando y allí es el primer paso para nosotros meternos en todo el tema tecnológico. Comiencen con cosas sencillas, comiencen con clientes. Por ejemplo, con el tema de redes sociales, comiencen ustedes en generación de contenido. No simplemente coloquen productos, sino coloquen evaluación, coloquen contenidos distintos que les permitan poder tomar datos además de las estadísticas como tal. ¿Ya? Entonces, eso era lo que le iba a comentar. Les voy a presentar un caso de pronto de éxito en cuestiones de tecnologías digitales. Yo invité a una empresa
y ella nos va a compartir de pronto cómo las empresas realmente por medio de la tecnología pueden salir adelante, pueden de alguna forma allí tener éxito. Entonces, para que ustedes vean que eso sí funciona y que no le tengan miedo al tema, lo que uno tiene que comenzarse a capacitar, comenzar a pertenecer a programas que le generen eso. ¿Ya? Entonces, no sé si por acá estará Nilsa. Hola, Jonathan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Nilsa? ¿Cómo estás? Obviamente ¿Todo para bien? las viejas placas. Muy bien, gracias a Dios, sí, aquí escuchando tu intervención del día de hoy. Ah, Muy bueno, interesante. listo. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿tú tienes presentación, Nilsa? Sí. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ahí en unos minutitos pues puedas allí compartir a los asistentes. Dame un momentico aquí. Y listo, ya. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nilsa Medina Solano y soy emprendedora del proyecto Bacano Personalízate. Bacano Personalízate como tal es una empresa dedicada a crear ideas, es una empresa de publicidad que está dedicada a crear ideas publicitarias y asesorías a nivel empresarial para pues otros proyectos y otras empresas que deseen de pronto construir su marca. Desde Bacano Personalízate lo que nosotros hacemos es generar soluciones integrales en ingeniería y publicidad para los clientes, ¿verdad? Desarrollando ideas de negocio propias para cada uno de ellos con el profesionalismo y la calidad que se precisa. Normalmente lo que gestionamos desde nuestra empresa es mejorar los niveles de productividad mediante el cumplimiento de las normas en las diferentes áreas productivas de las empresas. Lo que hacemos es optimizar las actividades prestando un servicio pues, de manera integral y personalizada a cada una de las empresas. Tenemos varias líneas de negocio. Dentro de nuestras líneas de negocio tenemos lo que es el branding, tenemos lo que es la publicidad, ¿verdad? En la publicidad nos hemos especializado o nos hemos encaminado hacia el área específica de la personalización de productos. Sin embargo, no dejamos de lado todo lo que es las impresiones a gran formato, el branding, la litografía, todas esas cosas todavía las hacemos. Sin embargo, nuestra empresa como tal está especializada, como les acabo de decir, en todo el tema de personalización de productos y artículos de recordación de marca. Otros de nuestros servicios, como les dije ahorita, incluyen la impresión digital a gran formato, el corte en vinilo. También hacemos algunos proyectos especiales como son los stands, los blackouts corporativos, los POP imantados vehiculares. Hacemos vinilos decorativos también para muchas empresas. Pero sí, es importante recalcar que dentro de todo este tema, nosotros como tal inclinamos todos nuestros servicios a ser los personales para cada uno de nuestros clientes. Hacemos las ideas de negocio tratando en la medida de lo posible de personalizarlo lo más que se pueda a los requerimientos de cada uno de nuestros clientes. Como les comentaba Jonathan, bueno, nosotros somos un caso de todo esto que tiene que ver con la transformación digital, puesto que nosotros fuimos favorecidos con el tema de transformación a través de la convocatoria pasada, que se hizo el año pasado en octubre. A través de nosotros, lo hicimos a través de SENA, con SENA y pues todo lo que tiene que ver con el tema de transformación digital, obtuvimos algunos beneficios, por ejemplo, el tema de la licencia de LinkedIn. Nosotros tenemos una licencia profesional de LinkedIn en este momento que nos fue otorgada de manera gratuita por pertenecer a este programa de transformación digital para MIPYMES. También obtuvimos una licencia para formalizar nuestra empresa a través de un programa de transformación digital, con el perdón de la redundancia, que se llama Bitrix 24. Nosotros a través de ese programa lo que estamos haciendo, porque todavía estamos en fase de implementación, es trasladar toda la parte manual que nosotros lo hacíamos en nuestra empresa, órdenes de producción, órdenes de pedido, facturas, envíos de pedidos, rastreo de guías y todo eso, lo estamos trasladando de la parte manual a la parte digital. Para esto contamos con el acompañamiento también de toda la gente de SENA, ¿verdad?
toda la gente de Mi Pyme se Transforma, lo que hicieron ellos fue que nos capacitaron y nos hicieron el acompañamiento inicial. Nosotros pudimos escoger con qué programa queríamos trabajar, tuvimos varias opciones y escogimos este que se llama Bitrix 24. Con Bitrix 24, a través de esa transformación digital, lo que estamos haciendo en la actualidad es llevar todo nuestro proceso a un tema netamente digital. Desde donde nuestra producción inicia hasta donde termina el producto terminado y ya el envío como tal. Obviamente, pues nosotros obtuvimos una asesoría inicial y una licencia inicial de ese programa, pero sí hemos tenido que ir haciendo algunos empaquetamientos o alguna modelización de ese programa para poder realizar o poder querer tener lo que nosotros como tal en la empresa requerimos. Ahorita mismo estamos desarrollando el módulo de producción con el cual nosotros vamos a tratar de llevar la producción a un nuevo nivel para cumplir con los requerimientos de los clientes a tiempo, sí, pero también tratar de integrar a todo nuestro personal de producción en la orden como tal. Estamos tratando de pasar del papel a lo que es ya el medio digital como tal, a que todo nuestro personal pueda acceder a través de nuestros códigos o de esta plataforma a la orden de pedido y transformarlo en el paso de las actividades en un producto terminado. Es así que nosotros estamos haciendo pues esta transformación digital con estos productos que vemos aquí hasta el momento. Estamos implementando cada una de las cosas o cada una de estas fases de la experiencia de la transformación digital con Bitrix 24 en nuestros productos. Ahorita, pues en el tema de la personalización, como les comentaba ahorita, estamos manejando las órdenes de pedido o implementando el tema de las órdenes de pedido con los productos que vemos aquí. Los souvenirs, las pantalonetas, las camisetas, los cojines, la impresión y el planchado, porque pues nosotros tenemos un servicio integral a través de nuestra empresa. Nosotros también fabricamos los productos. Entonces lo que estamos haciendo es que inicialmente estamos llevando esa transformación digital con nuestros programas que nos fueron otorgados en los productos de más fácil manejo para nosotros, como son los productos de recordación de marca o los productos personalizados. Tenemos otros servicios como tal, que son el diseño gráfico, el marketing digital, la litografía y pues todo lo que tiene que ver con las impresiones a gran formato. Pero este paso hay que darlo poco a poco. Nosotros estamos apenas en la implementación de estos procesos de transformación en lo que es más fácil o en lo que nosotros nos movemos con mayor facilidad, que como les explicaba ahorita es en la personalización de los productos. Tenemos algunos clientes importantes que hemos conseguido a través de todo este tema digital o de todo este tema del manejo de las empresas a través de la virtualidad. Aquí tienen algunos de nuestros clientes, clientes con los cuales trabajamos durante todo el tiempo de la pandemia, ya que pues decidimos también durante todo ese tiempo no quedarnos quietos, ya que vimos oportunidad de negocio en hacer todo el tema de elementos de bioseguridad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, no. Si de pronto a alguien le interesa saber algo acerca de todo este tema, pues nos pueden contactar. Yo les dejo de pronto mi teléfono disponible para que ustedes tengan alguna información de pronto más a la mano del tema, y también pues si de pronto quieren interesarse en saber cómo hicimos todo este proceso de transformación digital, pues sería importante que de pronto nos contactaran. También aprovechamos esta oportunidad que nos dan en este espacio en el cual pues Jonathan nos ha llamado para trabajar con ustedes, para darles las gracias a toda la gente de Mi Pyme se Transforma, para decirles que es una buena oportunidad de desarrollar ideas de negocio, para decirles también que es una buena oportunidad para pasar del entorno manual o de esa fase en la que nosotros estamos encartados con muchos papeles y muchos procesos y muchos reprocesos, y poder pasar al entorno digital de una manera fácil y
y sobre todo porque contamos con ese acompañamiento, ¿verdad? Afortunadamente el equipo de trabajo, por lo menos con el que nosotros pudimos hacer esta implementación, nos acompañó 24/7, nos brindaron muchas oportunidades. Tuvimos varias sesiones de acompañamiento en la cual pudimos decidir cuáles eran las mejores herramientas digitales para nosotros poder implementar en nuestro negocio y para poder así de pronto tener lo que queríamos en el momento que queríamos y como necesitábamos que fuera. Entonces es muy importante que de pronto, si alguna de las personas que están aquí en este grupo están interesadas en hacer transformación digital, lo hagan a través de Jonathan y todos sus aliados, pues porque realmente es muy importante el aporte que ellos hacen a nuestros emprendimientos o a nuestras empresas. Ok, listo. Gracias, Nilsa, por todo. Y pues bueno, allí, ahí complementando un poco lo que nos dice Nilsa. Gracias, Jonathan. Ok, no, gracias a ti, gracias a ti. Realmente, miren, estos procesos no son fáciles. Yo sé que las empresas realmente estamos en unos procesos de pronto distintos, estamos en unas eventualidades, pero nos toca salir adelante. Y yo creo que allí lo importante es acceder pues a todos los programas que nos ofrecen las diferentes entidades y además de eso de forma gratuita. Nosotros, como decía Nilsa, también tenemos un tema de transformación digital que estamos haciendo pues a través del SENA y pues bueno, allí rápidamente en unos minutos les voy a compartir al final permítanme aquí eso. Nosotros tenemos un evento que vamos a realizar el martes, el miércoles 24 a las 8 de la mañana por el Facebook Live del SENA. Entonces les voy a compartir de pronto la invitación para que puedan asistir y allí enterarse del programa donde asistió Nilsa. Entonces, como les digo, lo importante es que empecemos con todos estos procesos y que además de eso aprovechen todas estas herramientas que nos generan las entidades públicas y que bueno, que allí puedan ustedes participar. Empiezan por ahí, que yo sé que a lo que uno empiece va cambiando de poco a poco su proceso. Entonces, esto era lo que les quería comentar. De pronto, gracias por la asistencia. Si quedó algo allí pendiente, pues bueno, me disculpan, pero ustedes saben que el tiempo realmente se le va a uno volando y con estos temas que son tan extensos, uno con mayor razón allí tiene de pronto tiene que ser muy preciso en la información, ¿ya? Entonces, pues gracias por todo y bueno, y ahí estamos pendientes a lo que consultas que tengan. Jonathan, muchas gracias, muy interesante. Estoy desde la ciudad de Manizales, bastante por aplicar. Soy amante a esta tendencia, a esta situación y gracias por la información. De nada, siempre a sus órdenes, siempre, ahí estamos pendientes, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Les recuerdo que las memorias de este evento serán enviadas a sus correos electrónicos y que podrán repetir la transmisión de este evento por nuestro canal de YouTube ACOPI Nacional. Nos veremos mañana en otro webinar. Muchísimas gracias.